¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí. Te recuerdo mi nombre, Juan Carlos del Real, Carmelita Descalzo, y te hablo desde la comunidad de Salvatierra, Guanajuato. El día de ayer comenzamos hablando acerca de esta vida y oración de Jesús como parte una, en el que ahora nos vamos a centrar en lo que es su vida, que prácticamente es manifestada en su camino, en su deambular, y precisamente como este deambular le hace vaciarse de sí mismo, le hace desnudarse para poder llegar a esta expresión de donación de sí mismo. La oración, habíamos dicho, es entendida, ¿verdad?, en una manifestación de un yo hacia un tú, expresada directamente para que podamos no solamente explorarnos a nosotros mismos, sino darnos cuenta de aquello de lo que nos va convenciendo, y que este convencimiento desde nuestra oración, desde nuestra fe, siga así hacia una consecuencia y nos dé al mismo tiempo un fruto. Meloni al respecto, en sus capítulos 2 y 3, nos expresa precisamente una expresión de camino y una expresión de vaciamiento, en donde Jesús, muy de madrugada, se retira a orar, donde Jesús constantemente, al estar orando, hace una pronunciación de este tú principal, el cual nace de una conciencia, de un yo diciendo hacia ese tú, pero como algo originante, en donde regresa, por así decirlo, a su matriz principal, que es el Padre. Orar en este sentido es conjuntar el centro de las propias decisiones con el centro del que dimana la realidad. Orar da la posibilidad de estar creando, de co-crear. Jesús al respecto hablaba con autoridad, con bastante autoridad. Sus hechos, sus testimonios, su propia vida la dialogaba desde esta experiencia, donde su comportamiento, su actitud plantea algo fundamental a toda religión, a toda sociedad. Y la pregunta es, ¿dónde se funda la legitimidad de estas normas colectivas? ¿Dónde acaba la libertad y la confianza de la arbitrariedad? Somos seres libres, pero ¿en dónde desemboca esta propia libertad? Mi libertad. Por eso es que Jesús nos expresa en este pasaje de felices los que eligen ser pobre. Esto lo encontramos en las bienaventuranzas, en donde Dios se retira para dejarnos ser. Su pobreza es el espacio de nuestra posibilidad. Pero ¿qué es pobreza? Pobreza, estamos entendiendo aquí, no en algo económico o en algo político, en algo social. No, pobreza es carencia de este ser. Es la carencia espiritual que no nos ayuda a dirigirnos, que no nos acompaña, como si no tuviéramos nada que ofrecer. Pobreza es no darme cuenta de aquello de lo que yo valgo, de mi dignidad, de toda esta posibilidad. Esa es una gran pobreza. Por eso nuestra pobreza nos hace uno con Él, renunciar a toda posesión que no sea Él. Juan de la Cruz al respecto, en su subida de Monte Carmelo, específicamente en las nadas, nos explica cómo esta nada nos va a llevar a Dios, en donde ni lo espiritual ni lo del mundo nos lleva. Son medios, y cada uno, ubicándolos en cada cual, nos ayuda a participar, ciertamente nos ayuda a crecer, pero no son todo, porque el camino es despojo y despojo al mismo tiempo, pero desprendiéndome de estas dos cosas, desprendiéndome de aquello que no me ayuda a visualizarme, a proyectarme y por ende a llegar a esa meta propuesta que es el mismo Dios. Por eso su propuesta en Juan de la Cruz no es otra cosa más que el desapego de todas estas consideraciones. Bien, la pobreza se convierte así en la participación del ser desnudo, que es Dios, que es sin tener. Las bienaventuranzas, decíamos, nos recuerdan que sin los demás no hay acabamiento. Por eso es que este Evangelio
de Mateo en estas bienaventuranzas es: felices los pobres, felices los que lloran, dichosos aquellos. Esa palabra nos emerge una profundidad porque nos permite encontrarnos en medio de nuestras circunstancias y sobre todo dando posibilidad a algo más. Pero ¿qué buscamos en estas posibilidades o qué podemos buscar? Dios nos anuncia que tenemos que buscar el reino de ese Dios y su justicia. El reino de Dios es la revelación de la inmanencia de Dios que brota por doquier, por donde sea. Mientras que la justicia del reino es la adecuación, de cada cosa y cada persona a su lugar, dándole su importancia, como yo tengo que darme mi dignidad, tengo que darte tu dignidad, tengo que devolverla cada vez que sea pisoteada, tengo que levantarla al mismo tiempo, no perderla, cuidarla, valorarla. La categoría del reino entonces nos introduce en otro orden del tiempo que no tiene que ver con el porvenir, sino también y sobre todo con el mismo presente. ¿Qué hago en este presente para que toda esta vida de Jesús se haga presente en mi propia historia, en mi vida? Jesús lo que hace es bendecir. Jesús bendice al Padre, ¿verdad? Porque lo has revelado a los sencillos. Y nos dice así: te bendigo, Padre, porque lo has revelado a la gente sencilla. Una pobreza interesante. Nuestra capacidad de conocer esta relación con nuestra disponibilidad tiene que ver hacia esta vida, ante esta vida a la que nos va regalando y de la cual nosotros vamos participando día con día. Por eso cuando se produce el vaciamiento es entonces que se da el desvelamiento, la propia revelación. ¿Y cuál es esta revelación? La misma verdad, la que nos hace libres, la que nos manifiesta y nos introduce en este camino de libertad del que nosotros vamos queriendo tener y vamos también descubriendo. Por eso lo que nos impide ser libres es el temor a perdernos. No tengas miedo. Bueno, todos tenemos miedo. Yo tengo miedo. Muchos tienen miedo. Pero el miedo tenemos que confrontarlo, tenemos que afrontarlo y tenemos que decirle a ese miedo lo que somos, lo que tenemos, pero también lo que contamos. Por eso hay que ser valientes, muy valientes. Jesús en este vaciamiento que hace, porque no solamente vacía su vida, su oración, sino que camina en ella, enfrenta todas estas circunstancias que va caminando. Y un gesto hermosísimo que vamos a encontrar y que precisamente celebramos el Jueves Santo es que Jesús se puso a lavarle los pies. Esta expresión la encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, donde no es que la divinidad se rebaje, sino que la divinidad está abajo, está aquí, frente a ti, frente a mí, contigo, conmigo, libre de toda pretensión, sosteniéndonos desde nuestra base, desde nuestra propia realidad, desde nuestra humanidad o desde nuestra limitada humanidad. Nos expresa entonces en esa última cena, en esa última reunión de despedida: tomen y coman. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué le dio de comer y de tomar a los discípulos? Simplemente les dio a comer el pan. Y Jesús pronuncia, ¿verdad? Tomen el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. Y así es con nuestras vidas. Nos da el pan, nos reparte el pan. ¿Para qué? Para que sigamos compartiendo eso mismo que Él nos ha dado. Y este miedo, ¿cómo lo enfrentamos o cómo lo afrontamos? Bueno, como el mismo Jesús lo hace. Nos dice precisamente en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo del Hombre renuncia a su pulsión de apropiación para entregarse a una voluntad que le sostiene, una voluntad
que no está en juego su hacer o el hacer de la voluntad de Dios, sino ser su voluntad, ser su voluntad. Esta voluntad no es otra cosa más que esta donación mayor de Jesús y que la encontramos precisamente en Getsemaní. ¿Qué encontramos o qué podemos comprender de ella? Comprendemos que se nos da el ser a través de una existencia individual para que aprendamos a abrirnos, para que aprendamos a disponernos, a abrir profundamente y verdaderamente el corazón, de modo que convertidos en receptáculos seamos la manifestación de su ser. Y más allá de estas consideraciones que acabamos de expresar, cabe descubrir que la historicidad sustancial en lo que ahora nos va concerniendo, es decir, en esta misma historia también que vamos caminando, comprender que Jesús se retira a orar siempre. Y se retira a orar porque encuentra la luz, en lo que más tarde aconteció con los discípulos, que pudieron comprender finalmente el contenido de esa oración en la línea de ser testigos. ¿Cuál oración? Habíamos dicho anteriormente en la parte 1 que la oración principal y fundamental es esa que conocemos como el Padre Nuestro, que nos expresa en los evangelios, particularmente en Lucas y en Mateo. Bien, no se haga entonces esta voluntad, sino la tuya. Pero esta voluntad nos hace caminar desde otra perspectiva, al menos a Jesús. ¿Por qué? Porque obedece. Y una obediencia que es escuchada también, al mismo tiempo tiene una respuesta, tiene un fruto, tiene una consecuencia. ¿Cuál? Cuando Jesús tiene sed en esa cruz y dice, tengo sed, su sed es el deseo de Dios. Un deseo que también tiene Dios de nosotros, del ser humano, y que es una cualidad para podernos nosotros dirigir desde lo que somos, desde lo que tenemos. Otra manifestación que hace Jesús al respecto es cuando perdona o cuando se nos invita a perdonar y que la encontramos en el Padre Nuestro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay venganza ni juicio por parte de Dios, sino solo su perdón. Un perdón en mayor profundidad, en una libertad verdaderamente alta. Tendemos a ver la cruz como una amenaza o una condena, cuando precisamente se trata de una revelación. Por ejemplo, el mismo camino, si queremos seguir de Jesús, pues ¿cuál sería? La cruz. Sí, la cruz, efectivamente, pero esta cruz no entendida, ¿verdad?, como condena, sino cómo Él se fue revelando a través de ese proceso, a través de ese camino. Y su vida es un don magnífico. Por eso también nuestro vaciamiento tiene que ver con el desnudarnos de aquello que no nos lleva. ¿Por qué? Porque el perdón que invoca Jesús desde la cruz es el don que recordamos en nuestra esencia para que podamos reconocer y reconocer que somos receptáculos de este ser. Finalmente, Jesús lo que hace es decir, en tus manos entrego mi espíritu. En el modo de morir se refleja cómo hemos vivido. En el modo de vivir de Jesús se refleja cómo Él nos invita también a morir. También nosotros estamos llamados a esa misma obertura. ¿A qué? A reconocer más allá de nuestro sistema de creencias, destellos de donación, donde se den con el nombre que sea. ¿Por qué? Porque es una manifestación, porque es una revelación y hay que conocerla. Hay que conocerla para poder también ser valientes. Finalmente, ¿verdad? Cuando Jesús habla sobre esto, nos pide algo. Más que petición nos invita a algo. Permanezcan en mí. Permanecer en Jesús supone entonces alcanzar una nueva cualidad de existencia. Creer
creer profundamente. Cuando vas a tu oración o cuando vamos a nuestra oración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pedir luego, luego? No. ¿Expresarle quiénes somos a Dios? No creo que tampoco. Se da, pero tenemos que llegar con un acto de fe, con una actitud meramente de fe y de certeza de que Él está allí, de que Él nos acompaña. Por eso nos pide en ese sentido que el Espíritu nos va a conducir hasta la verdad plena. ¿Cuáles son estas verdades? Las verdades de fe, las verdades del camino de nuestra propia creencia, la verdad que no tiene límites en lo que siempre y cuando vamos confiando. Pero también es esa verdad a la que conduce el Espíritu, que no es otra cosa más que el reconocimiento de que donde hay vida vivida desde la donación está su presencia, más allá del nombre que le pongamos. Al final, este criterio de veracidad viene dado por la calidad de nuestra propia existencia. Es decir, si tengo una vida en calidad, en cualidad, en cantidad de este vaciamiento, más se nos va a revelar el ser, el misterio. Y ante todo esto, ¿qué podemos deducir o qué podemos sacar? Bueno, que principalmente podemos utilizar esta expresión de Padre como lo utiliza el mismo Jesús, en donde nos recuerda que hay una certeza de señal. Hay que dirigirnos al Padre, hay que dirigirnos profundamente a Él desde nuestro ser, desde nuestra experiencia, pero encarnadamente. Es decir, que tu vida de oración sea encarnada, que esta vida encarnada sea vivirnos en gratuidad, en libertad, en confianza, en apertura. Orar, pues, siguiendo a Jesús es crecer en la fraternidad que fundamenta este Abba, este Padre, situado a los más pequeños desde la primer fila hasta la última, por ponerle un nombre. Siendo así, la auténtica oración va más allá del silencio meditativo, más allá de si siento o no, más allá de si veo o no, más allá de todas estas cuestiones, es que yo produzca en mí un verdadero conocimiento, como nos menciona Santa Teresa. ¿Cómo es este conocimiento? ¿Cómo lo vamos a ver? En tu intimidad, en tu vida muy personal, que consiste en la experiencia de un Dios vivo, a partir de lo que haces, a partir de lo que realizas, reconocer a Dios en lo que haces, vivirte con esa confianza y con la predilección de los pobres, de los humildes, de los sencillos. Bien, conclusiones. Esta oración así vivida está siendo suya la salvación aquí y ahora y se encuentra con las mejores perspectivas y mayores garantías para conseguir una bienaventuranza o una vida eterna. Desde Meloni, ¿qué podemos sacar? Bueno, respecto a esta vida y oración de Jesús es que la clave está en esa cristología interior y en el que todos estamos llamados de una manera o de otra a seguir los mismos pasos que el mismo Jesús dio. Recordar también que Dios no está en lo alto de la montaña ni en lo profundo de los abismos, sino dentro del corazón. Cuando quieras buscarle y que a lo mejor no lo has encontrado, no busques por fuera, no busques por todos lados, busca dentro de ti, busca aquí, en lo interior, en lo profundo de ti, preguntándote cómo estoy, cómo estás, cómo te encuentras, qué necesitas, qué quieres, qué pretendes hacer con lo que tienes, a dónde lo quieres llevar. Esto está en lo profundo de ti, búscalo, allí donde reina el silencio. El silencio es muy importante, por supuesto, pero hay muchos modos de hacer silencio. Y en esto es donde te encontrarás cara a cara con Él. ¿Te atreves? Bien, pues inténtalo, ¿verdad? Te va a ayudar muchísimo. Ojalá puedas leer este libro y es lo que te puedo compartir.
Es lo que te puedo expresar desde lo más sencillo. Agradezco mucho que me hayas escuchado y que tengas muy buena tarde. Hasta luego.